Reciban un saludo hasta donde quiera que se encuentren. Esta es la revisión del taller intensivo de formación continua para docentes con la unificación de las dos orientaciones publicadas para abarcar del periodo del 2 al 6 de enero. Así este video entonces se va a dividir en tres partes. La sesión 1, que está indicada para el personal de supervisión y directivos, la sesión 2 a las 5, que ya es el taller intensivo, y al final vamos a abarcar las 5 sesiones con las posibilidades que pueden tener en las mesas de trabajo. Es una propuesta, o por lo menos son ideas, tanto para el personal de supervisión como para directivos, incluso para el personal docente previo a el taller intensivo. Rescatamos del sitio de la SEP la siguiente información que es importante de cara a este taller. Lo que estamos viendo es pues una construcción de la nueva escuela mexicana, es lo que seguimos haciendo. Nosotros somos los agentes fundamentales del proceso educativo y contribuimos con el quehacer a la transformación de nuestra nación, comunidades y para el bienestar de todos. Hay dos talleres, por eso este video se está dividiendo en tres partes. De esas, el lunes 2 es para supervisores y directivos, del 3 al 6 de enero, docentes y directivos. Estos espacios están pensados para el ejercicio pleno de nuestra autonomía profesional. Habrá de hacerse el codiseño de programas analíticos. Se va a tomar en cuenta saberes y prácticas de cada uno de nosotros y habremos de estar revisando los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. De los insumos que se tiene para la sesión es el taller intensivo de formación continua para docentes, sesión para supervisores directivos, el que es para el taller intensivo y hay uno que aparece de momento en el momento en que se graba este video, el avance del contenido para el libro del docente, el diseño creativo. Sin embargo, se mencionan otros más, casi todos ellos son cápsulas. Nos están colocando la dirección de ellos. En caso de que haya algunos otros videos, pues estarán colocándose en este canal. Usted podrá acceder a ellos. Vamos con la sesión 1, supervisión y dirección. Esta sesión es muy corta, tiene un propósito que a partir de los saberes y experiencias de estos elementos se reflexione y se dialogue acerca de las implicaciones del plan de estudio, con la intención de construir una propuesta de organización para el taller. Esta es la del día lunes. Hay que organizar para de martes a viernes. Y hay una presentación, se destaca el papel del personal de supervisión y directivos, como se reconoce el papel como un vínculo directo entre la política educativa nacional y el trabajo cotidiano. Además que los saberes, experiencias y la labor que realizan son fundamentales para las transformaciones educativas. Y se anuncia cómo se habrán de llevar los dos talleres, el del lunes 2 de enero y del 3 al 6 de enero. Se ofrecen orientaciones para el desarrollo de la sesión, esta, la número 1, donde habrán dos momentos. En el primero, recuperar saberes en torno al plan de estudios y las implicaciones de esta nueva mirada en el quehacer y la relación con el personal docente. Y se sugieren estas premisas que vamos a presentar a continuación. Que elijan un elemento del plan de estudio y problematícenlo. Se invita a que se revisen los insumos que se considera. Aquí hay un insumo en automático, que es el plan de estudio, y ese plan de estudio lo conocemos porque es el anexo al acuerdo 140822, mismo que le dejo en la descripción de este video un enlace porque ya habíamos visto este acuerdo. El anexo también se fue fragmentando, así que también podrá acceder a cada uno de los 8 temas en que se compone. Que se seleccione un campo formativo y también a problematizarlo. Que se construya un organizador, un esquema o un texto donde se explique la relación entre el plan de estudio y los programas sintéticos. Como habrá de darse cuenta, para el momento en que se llegue la sesión número 1, es importantísimo que haya un conocimiento previo sobre el plan de estudio, porque en caso de no haberlo, quizá se pueda complicar
el poder construir este organizador. Y bueno, finalmente que se determinan algunas líneas de orientación para el desarrollo del taller. Por supuesto que el anterior, si hubiera problemas, pues llegaremos acá y mire, va a ser muy complicado solamente tomar las orientaciones y listo. La segunda parte de este video es precisamente nada más eso, ver el contenido que tiene estas orientaciones. La tercera es es una propuesta que le dejo a su consideración sobre qué deberíamos de saber, qué deberíamos de preguntar y a partir de ello, qué podríamos hacer. Entonces, insisto, es muy importante llegar a esta sesión número 1 con conocimiento de lo que estamos hasta ahorita observando. Después viene una segunda parte de esta sesión, se recupera el análisis que ya se realizó. Dice que revisen, conozcan y analicen colectivamente la estructura general del taller intensivo de formación continua para docentes porque se va a construir una propuesta. No sé cuál sea su opinión, pero parece muy apresurado, pero pues es lo que nos han dejado y estará de acuerdo conmigo, habrá de intentarse hacer lo mejor que se pueda, sin invadir el periodo vacacional. La estructura, el tiempo y las estrategias que lleven a cabo para el trabajo en este día emergerán del diálogo, acuerdo y reconocimiento mutuo de su labor como profesionales de la educación. Bueno, una estrellita que están poniendo al personal de supervisión y directivos. Y se presenta una propuesta de agenda. Estamos ubicados en el 2 de enero, donde es la sesión para el personal de supervisión y directivos, en donde en la parte de arriba hemos colocado lo importante que habrá de suceder, problematizar, reflexionar y dialogar. Todo va sobre las implicaciones del plan de estudios porque hay que construir una propuesta. Después del 3 al 6 de enero es una sesión, son sesiones para los colectivos docentes. Note que hay en este organizador gráfico hay algunas referencias para cada uno de los días. Ya lo veremos en la parte número 3 porque nos vamos a apoyar en este. De momento, esta es la propuesta de la agenda. Y bueno, pues así se termina la sesión 1. Llegamos a de la 2 a la 5, que ya es el taller intensivo. Hay una presentación que básicamente se recupera información de lo que está en el sitio de la SEP y nos dicen que pues la escuela se transforma en un espacio donde se aprende en lo individual y lo colectivo. Y además se aprende también de la vida cotidiana del aula. Es un lugar para la construcción de un pensamiento propio, así como del empleo de lenguajes, y que es un terreno en el que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y contribuyen con su quehacer a la transformación de nuestra nación a partir de la riqueza de sus saberes y conocimientos. Ahora viene un nuevo propósito para el taller, sesión 2 a las 5, que a partir de sus saberes y prácticas docentes, inicien el proceso del codiseño con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Ya habíamos visto en sesiones anteriores un organizador gráfico donde nos hablaban de este codiseño y los programas analíticos. Lo volveremos a colocar. Este lo acabamos de ver, no tiene mucho, pero solamente que ahora nos ubicamos ya en esta parte del 3 de enero al 6 de enero. Ya es el taller en ejecución. Y aquí pues hay una estrategia para la realización del taller. Primero, pues nos avisan que la manera en la cual comprendemos, nos apropiamos y nos aproximamos a cualquier texto o situación es diferenciada. Cada quien lo hace de manera distinta. Y ya hemos tenido contacto con los principales postulados, componentes y premisas curriculares del plan de estudio. A eso se refiere a lo primero. Y bueno, pues la comprensión y apropiación responde a nuestros conocimientos previos y a las características y los contextos de cada comunidad escolar. Aquí pusieron algo muy importante, los conocimientos previos. Hace rato decíamos en la sesión 1 que era importante llegar a este momento con conocimiento de causa. Si se llega en blanco esperando a que el que está enfrente me diga todo, me lo enseñe todo, quizá no sea un camino adecuado. Y eso no lo sabemos de hoy.
Así que también es una responsabilidad importante para el colectivo docente tener ya conocimiento sobre esta situación. Se propone una organización en dos dimensiones que las escuelas adecuaran. Estas dos dimensiones, primero lo tenemos aquí como título. Al finalizar esta semana, al 6 de enero, habrá de construirse colectivamente un programa analítico por grado. Y estas dimensiones son dos. Y nos avisan que no es un proceso lineal. Se puede regresar, más bien, tantas veces sea necesario, por los ejercicios de análisis y discusión que se hayan realizado, por los insumos, por los temas que se hayan puesto en la mesa. Siempre será importante tomar nota para que estén frescos cuando se requiera. Estas son las dos dimensiones: problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio, y la número 2, diseño del programa analítico. Y nos ofrecen algunas ideas que podrían orientar la discusión. Estas ideas quizá es una de las referencias más importantes que puede tener. Ahorita ya me voy a dirigir en términos generales, personal de supervisión, directivo o docente. Aquí sí ya da igual, porque tanto puede funcionar para la sesión 1 como ya en el mismo desarrollo. Y se puede agregar, lo que vamos a ver no son limitativos, no son exclusivos, se pueden agregar aquellos aspectos o elementos que amplíen la reflexión. Así que, pues vamos a ver sobre la primera dimensión: problematización de la práctica docente y de los elementos del plan de estudio. Tenemos estas 5 líneas, estas 5 referencias que van sobre el plan de estudios, el contraste con la práctica docente, que se analicen las experiencias de trabajo durante la pandemia. Se está considerando los aprendizajes que se hayan dado en este periodo, y vamos a verlos más adelante. Aquí se los dejo en pantalla, son los que aparecen en las orientaciones. Y la segunda dimensión es sobre el diseño del programa analítico. Nuevamente hay que hacer una revisión del plan de estudio 2022, algunas particularidades, integración de diagnóstico de la comunidad. Recuerde que se ha resaltado la interdependencia con la comunidad territorio, y vamos llegando a la revisión de los programas sintéticos hasta llegar a esbozar el programa analítico. Para una mejor comprensión del proceso de codiseño y construcción del programa analítico, se presenta el siguiente esquema. Y este es el que le hablaba hace unos minutos, sobre cómo comenzamos. Están los programas de estudio, los contenidos nacionales, y después vienen las revisiones, viene la contextualización, el codiseño. Entonces estamos ubicados ahí para llegar aquí a donde está el programa analítico. Estamos en esta zona. Este lo vimos como uno de los insumos, lo recordará, en la sesión número 1 del Consejo Técnico Escolar. Esto puede ocurrir, dado que en el tiempo asignado para el taller podríamos no llegar a realizar por completo los programas analíticos. Elijamos algunos contenidos prioritarios que es necesario atender en los grados en los que actualmente trabajamos. Para ello, y se nos hacen aquí 6 precisiones, hay que elegir del organizador de la evaluación diagnóstica aquellos aprendizajes que requieran ser atendidos prioritariamente, que se decida sobre el diagnóstico de la comunidad qué elementos se vinculan y se pueden aprovechar para la creación de oportunidades de aprendizaje, que se seleccione del programa sintético, de la fase que corresponda, qué contenidos nos permiten atender esos aprendizajes. Empezamos a tener ahí una vinculación. Con estos 3 elementos ya tenemos los aprendizajes prioritarios, características y saberes de la comunidad, y además ahora contenidos del programa sintético. Hay que realizar el programa analítico. Y bueno, este programa analítico incluye una propuesta didáctica. Este programa analítico hay que considerar las condiciones institucionales, comunitarias, escolares y pedagógicas del colectivo docente,
para poder vincularlos a esta propuesta didáctica, una propuesta integral, y finalmente decidir en qué presentación o formato es que se va a mostrar este programa analítico. El codiseño del programa analítico es parte de lo que cotidianamente hacemos en nuestra práctica docente. Algunas de las diferencias están en, y encontramos cuatro, que los estudiantes son los sujetos de la acción educativa. Así que el diagnóstico de sus aprendizajes y su análisis son una referencia obligada. Esto nos suena conocido. La comunidad es el núcleo integrador de los procesos de enseñanza y aprendizaje, así que las características y saberes se deben de contemplar e incorporar en este diseño del programa analítico. La nueva escuela mexicana reconoce que la organización del currículo debe estar centrada en el trabajo conjunto de las y los profesores. Es el momento en que estamos tomando el foco activo, así que no estamos solos, o al menos es la premisa que está ahí escrita, y a partir del diálogo y la discusión colectiva podremos estar llevando este trabajo a buen puerto. Y finalmente, que el plan de estudios se despliega a partir de 7 ejes articuladores, y que pues en el entramado de dichos ejes y su concreción didáctica será la que considere pertinente cada docente. Están ahí las pistas para recorrerlas con cada uno de ellos. Y bueno, pues todavía hacen un resalte más. Dicho de otra forma, se trata de seleccionar del programa sintético aquello que es relevante, retomando aprendizajes y las características y saberes de la comunidad. Recuerda que por ahí vimos eso de los 3 componentes, para hacer una propuesta didáctica que desarrolle alguna o alguno de los siguientes elementos. Y tenemos 6 referencias, pues que haya una capacidades que se relacionen con vivir una vida mental y físicamente saludable, una vida sin violencia sexual, física y psicológica, hacer uso pleno de los sentidos, la razón, la imaginación, el pensamiento y los afectos, que integre todo aquello que viene aquí adelante de lo que está en azul, desarrollar un pensamiento crítico que permita vivir y convivir en sociedad, vivir en una comunidad en la que se reconozca la diversidad y vivir en un medio ambiente sano. Bueno, estamos tratando de rescatar lo más relevante de cada uno de ellos. Usted lo puede ver con más calma poniendo la pausa. Bien, ahora vamos a esta última parte. Sesión 2 a las 5, que realmente es de la 1 a las 5. ¿Qué posibilidades tenemos para trabajar en este taller en el que sin duda alguna hay muchas presunciones que la autoridad educativa federal hace con relación a la llegada a este momento? Seguramente va a dar de qué hablar. Será controvertido, polémico, pero insisto, es lo que tenemos en puerta y trataremos de eh, pues sumar y apoyar con lo que se pueda. Y nos vamos a apoyar precisamente en esas orientaciones que nos dan en las 2 dimensiones. Recordará usted que apareció un organizado gráfico, una flecha, con los días del taller, y del 3 al 6 hablaban solamente de ya la ejecución, y venían ahí unos textos abajo. Entonces son los que van a aparecer al lado de la fecha. En este caso dice 3 de enero, problematizar la práctica docente con respecto al plan de estudio y a los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. Entonces he dividido las referencias. Estas 3 las estaremos colocando para el 3 de enero y vamos a ver cada una de ellas. ¿Qué hemos comprendido del plan de estudio? Y aquí es importante que bajo la estrategia que ustedes crean conveniente sea la mejor, primero revisar si ya se ha hecho un ejercicio de lectura sobre la documentación disponible. Lo he venido diciendo a lo largo del video. Si no sabemos absolutamente nada del plan de estudios, de todos los documentos que han salido, así sean pocos, si no tenemos una idea de lo que estamos hablando, entonces, ¿qué papel estaremos jugando en las mesas de trabajo? Insisto, si bien estamos llegando en una circunstancia muy complicada, cortesía de la autoridad, ¿cómo abonamos para que
no sea más. Entonces, esa será la primera situación. Quizá, habrá que ver qué tan posible es, pero invitar a quien sea posible, y si usted que está viendo este video lo puede hacer, a encontrar un espacio por lo menos para hacer una lectura rápida. Alguien que haya puesto por ahí algún tipo de resumen o algo sobre el asunto. En este canal va a poder encontrar el anexo al acuerdo 140822 con las 8 temáticas. Lo vamos a dosificar cada uno de ellos, entonces veremos qué de utilidad le puede ser ese material. El acuerdo que establece la aparición del Plan de Estudios 2022 es del conocimiento de la mesa de trabajo. ¿Se sabe cuál es? ¿No tiene dudas para decir que es el 140822? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué por ahí hubo una organización este, que impugnó el pilotaje? ¿Bajo qué acuerdo, perdón, qué artículo fue el que utilizaron? Olvídese de eso, pero por lo menos reconocer cuál es el acuerdo secretarial donde se habla de este plan de estudios. Por supuesto, el plan de estudios mismo, que es el anexo. Y empezar a hacer este contraste con el trabajo diario, porque ahora sí estamos en condiciones de decir, bueno, pues yo hago esto, esto y aquello, y el papel dice que lo hagamos así o que vayamos por acá. Entonces, ahora sí ya empiezan a salir las dudas técnicas y las incertidumbres, pero ahora sí estamos en posibilidad porque ya hay un contraste previo. Entonces, para poder liquidar esta pregunta, eso es lo que le dejo a su consideración. Tenemos otra. Recuperemos los aspectos más relevantes respecto a cómo desarrollamos nuestra práctica docente. Aquí es una actividad de espejo. ¿Cómo nos estamos viendo? ¿Cómo somos actualmente? Es decir, ¿qué es lo que creemos que es una buena educación? Y esa buena educación seguramente será vista desde distintas aristas y muchas respuestas habrá sobre ello. ¿Hacia dónde vamos? Hay que tener una lectura del contexto social actual. Porque es importante, ofrecemos un servicio y ese servicio tiene un propósito. Y es importante si todo aquello que nosotros creemos, porque nos lo dijeron, porque así nos tocó, porque yo lo leí, porque todo integrado, viene sumado ahora el conocimiento del marco normativo aplicable en la materia de la que se esté hablando, para saber si operan, si no operan, si son viables, si no son viables. Entonces, ahí vamos caracterizando la práctica docente. Y ya llegamos a un nuevo plan de estudios y realmente cómo dominamos el 2011 y 2017. ¿Cómo nos sentimos en ello? ¿Realmente nos apropiamos suficientemente de ellos? Porque viene esta última parte, porque hay que validar las percepciones. Se puede escuchar por ahí, esto es lo mismo, nada más le cambiaron aquello, no están atendiendo los problemas. O sea, pueden venir muchas frases de esas y la realidad está en el que está un escalón antes. El dominio del plan de estudios 2011 y 2017 debe de ser entonces una materia resuelta como para decir efectivamente aquí no le han cambiado nada. Así que, ¿cuál fue la diferencia entre esos dos planes? Esos dos planes son cuestionados, ¿eh? Son fuertemente cuestionados en el anexo del 140822. Entonces, muchas de las cosas que podemos escuchar ahorita que son novedosas, no lo son. Pero necesitamos saber cómo anda nuestro dominio en esos dos planes de estudio. Analicemos nuestras experiencias de trabajo docente durante la pandemia. Este es un tema importante. También es contenido del anexo. ¿Cuál fue el despliegue técnico que empleó cada uno de los integrantes de la mesa? ¿O cuáles fueron las recomendaciones que se dieron a las escuelas? Y de todo ello, ¿qué aprendimos? ¿Cómo se reforzó la práctica docente? Si bien es cierto que en algunos casos fue para mantener el servicio, dependerá del contexto,
¿qué aprendizaje se tuvo para la práctica docente? Difícilmente es nada, difícilmente es cero. Algo hubo que se aprendió, aunque sea del orden técnico. Se estuvieron utilizando computadoras y plataformas que en teoría facilitaron esta dinámica. ¿Qué se aprendió? ¿Y qué construimos o qué construyó cada uno de nosotros como entorno virtual de aprendizaje? Porque todo ello fue lo que soportó la dinámica docente-alumno en aquellos días. Y cómo, si es que se dio el caso, cómo trascendieron al plano presencial. Es decir, cuáles sobrevivieron, cuáles no sobrevivieron, cuáles se adecuaron, cuáles están coexistiendo con la práctica habitual presencial que cada uno de nosotros pudimos estar teniendo desde nuestro ámbito de funciones. Y algo muy, pero muy, muy particular del trabajo docente, el espacio de reforzamiento. Dentro de este entorno virtual de aprendizaje, ¿se crearon espacios de este tipo? ¿Se mantienen al día de hoy? ¿Hay por lo menos un banco o una base de datos de videos, de páginas, de textos? ¿Hay algo que queda como un acceso? Porque si bien es cierto que en el aula está esta interacción, a veces el tiempo no da. Ese es uno de tantos ejemplos que pudieron haber dejado el trabajo de docente en la pandemia, sobre todo ese último, el reforzamiento, ese aparece a cada rato. Le dejamos por el 3 de enero, terminamos el 4 de enero ahora con, seguimos en la primera dimensión, habla de dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudio. Y ahí seleccionamos las dos últimas referencias. Estas son qué tan cercanos están los componentes del plan de estudio a los aspectos relevantes de nuestra práctica docente. Note que hasta ahorita es importante ya llevar la lectura del llamado Plan de Estudios 2022. Es un documento que puede encontrar en el blog, le voy a dejar en la descripción la liga, porque es información que se va a necesitar para entrar en esta discusión que nos va a llevar al programa analítico. O sea, vamos en ruta de eso. Entonces volvemos nuevamente a el ejercicio de lectura sobre la documentación disponible. Aquí hablamos puntualmente del anexo del 140822 y empezamos a entrar en precisiones. El tema número 5, que se divide en 3, pero aquí solamente se lo dejo así. Elementos centrales de la política curricular de la educación básica, porque por ahí tiene algo que ver lo de la práctica docente y el derecho a la educación. ¿Cómo estamos nosotros entendiendo el derecho a la educación del alumnado y cómo estamos siendo garantes de ello? Otro tema importante, asignaturas o disciplinas. ¿Cuál es su óptica personal de cada uno? El de la escuela. ¿Qué sabemos de esto? Si es porque lo vi en la tele, si es porque por ahí alguien ya lo dijo, o es porque yo leí de la fuente principal. Y una vez que se tenga esa información, ¿cómo la entendemos? ¿Va a ser algo novedoso para nosotros? ¿Ya lo venimos haciendo? Y si lo venimos haciendo, podemos validar que efectivamente lo venimos haciendo. ¿Qué experiencias nos ha dejado independientemente de su efectividad este tipo de trabajos? Así que estamos ante cambios profesionales y personales. Los profesionales, evidentemente, pues es la práctica docente, pero ¿por qué personales? Porque hay algunas percepciones que se tendrán que cuestionar para que ahora sí la práctica docente pueda cambiar para tener una apropiación total. Le dejo un ejemplo. Los principios pedagógicos del Plan de Estudio 2011 y 2017. Nos podemos poner frente a ellos y decir, mi práctica docente cumple con esas referencias que aquellos planes decían son necesarias para la transformación de la práctica docente y poder cumplir con los objetivos de esos planes.
¿Cómo salen calificados? ¿Cómo salimos calificados si nos miramos frente a ellos? Y ahí le podemos seguir con otras normatividades. Así, podemos nosotros ahorita estar ante una dimensión real de lo que es la autonomía profesional. Se supone que estamos ejerciéndola ahorita. Usted dirá qué tan difícil, qué tan complicado está haciendo eso por el taller que viene en puerta y el trabajo que se tiene que hacer. Y aquí los de la primera línea, pues el personal de supervisión y directivos, organizar todo esto subrayando esa autonomía profesional. Analicemos el perfil de egreso, los ejes articuladores y cómo se relacionan entre sí y con nuestra práctica. Hay que conocer el tema 8 del anexo, que es la estructura curricular, se divide en 4. Nuevamente viene este contraste personal y profesional, ahí viene sobre los ejes articuladores, sobre todo, cómo los percibimos y cómo actuamos en función de los tiempos actuales. Y bueno, pues así terminamos con el 4 y el 5 de enero estaríamos cambiando según lo que viene en esta propuesta de agenda, cambiaremos a esa segunda dimensión. Y esta se va a llevar, quizá esta es la que por algo nos anuncian que podría ser que no dé tiempo, o al menos con la propuesta que yo le estoy dejando, puede correr ese riesgo. Dice, analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar de la comunidad e iniciar con el esbozo del programa analítico. Y vienen estas cinco referencias. Pero ya de entrada a eso de analizar los programas sintéticos, pues me obligan a conocerlos. Primero, revisemos cómo se expresan el perfil de egreso y los ejes articuladores en los programas sintéticos. Volvemos a lo mismo, el tema número 8, la estructura curricular, hay que conocerla. Siguiente, recuperemos la evaluación diagnóstica a través de un organizador o mapeo de ideas. Ya tenemos trabajo hecho. En la fase intensiva, en la sesión número 2, se empezó a hablar de este diagnóstico, todos los pasos que habría que hacerse. Le voy a dejar en la descripción también un enlace precisamente a esa sesión en particular, porque en algún momento el diagnóstico se abre al alumnado, se abre a la comunidad para que ellos mismos también nos ofrezcan su punto de vista, cómo miran la escuela, cómo miran los problemas que se tienen en lo inmediato. Entonces ya hay un trabajo hecho sobre el asunto. Ese diagnóstico integral consideró estos 3 elementos y pues se tiene que llegar a esta propuesta de organizado gráfica porque es probable que sí lo tengan, a lo mejor está en prosa, pero bueno, pues empezarle a dar prioridad y claridad a los asuntos que deben de atenderse. Retomemos el diagnóstico de la comunidad, las características del contexto. Y es importante pues que se hable de la particularidad del contexto en donde usted se encuentre, donde esté su escuela. ¿Qué es lo que podemos aprovechar de la comunidad en términos de sus saberes y conocimientos? Recuerde, para ofrecer oportunidades de aprendizaje. Entonces, nuevamente este diagnóstico integral de la escuela se supone que debe de ser un documento que todo mundo tiene en las escuelas. Y si por alguna razón no fuera así, por lo menos el acceso a conseguirlo y pues a darle una lectura, aunque fue un trabajo colectivo, sería muy difícil que alguien no tuviera conocimiento de este diagnóstico. Y sobre todo, ¿qué experiencias existen en cada uno del colectivo docente sobre esta vinculación de la comunidad, sus saberes, sus conocimientos, con los contenidos, con los aprendizajes de alguna asignatura, de alguno de los hasta ahora componentes curriculares? Eso es importantísimo, saber pues cuál es el resultado que se ha tenido, si es factible poder hacerlo, y en caso de que no lo fuera, hacer una segunda revisión. Incluso creo debí de haberlo puesto entre comillas, porque eso es segunda revisión, quizá no necesariamente segunda, puede haber tercera o cuarta, porque qué oportunidad le damos para que exista esta interdependencia que encontramos dentro del marco curricular que tiene este plan de estudio 2022. Está en el anexo.
Dialoguemos sobre cómo podemos recuperar las voces de las y los estudiantes. Aquí lo primero es que entendemos todos por la voz de los estudiantes. Y después valorar si se debe de recuperar, si existe, si no existe. Entonces, esta, esta parece muy abierta, muy ambigua, pero veremos qué opiniones tienen en cada una de las mesas de trabajo. Pero lo que sí es importante es que hay que diferenciar entre lo que es un agente activo, el agente de acción principal y un pasivo funcional. Es decir, si verdaderamente el alumnado eh, manos a la obra dentro de las actividades escolares o simplemente acompaña un monólogo que alguien propone al frente del salón y pues simplemente dice sí, no, o quizá algunas respuestas un poco más largas que ellas, pero no son el foco activo de un salón de clase. Y esto otra vez nos va a llevar a este contraste personal y profesional en cada uno de los integrantes de las mesas de trabajo. Y este asunto importantísimo porque las voces de los estudiantes por lo menos deben de ser consideradas dentro del proceso educativo. Es su derecho. ¿Qué ley tiene ese texto? Habrá que preguntarnos, porque pues usted ya sabe que el desconocimiento de la ley no le exime. Entonces, si son ellos, deben de estar participando en el proceso de aprendizaje, un agente activo. En el momento que empiecen situaciones que tiendan a la no adquisición de un aprendizaje, el docente debe de entrar para crear oportunidades, para apoyar, para asistir, para asesorar. Entonces la reprobación debería de ser el último de los caminos y sí tener evidencia técnica de que se crearon oportunidades ajustadas, adecuadas, para que no llegáramos a ese momento. ¿Será que también por ahí las voces de los estudiantes tienen cabida? Ese es un tema muy espinoso. Todavía hay una situación personal y profesional muy arraigada que va en contra de los principios de la evaluación, de los propósitos, mejor dicho, la mejora de los aprendizajes, la regulación de la práctica docente. Es un tema que queda ahí como parte de esta propuesta. Revisemos los programas sintéticos. Bueno, ¿y ustedes ya los tienen? Si es así, entonces ahora sí procedemos a la revisión. Pero lo primero que hay que garantizar es eso, que sí hay. Ahora, cuando se haga esa revisión sobre qué elementos del plan de estudio encontramos, habrá que definir qué criterios son los que vamos a emplear para este ejercicio del contraste. Esto nos tiene que llevar a tener cierto dominio del plan de estudios 2022, porque si no, podríamos estar utilizando el 5 de enero tiempo para estarlos leyendo, o tener que dejar del 5 al 6 de enero de tarea que hay que estarlos leyendo. Estos documentos no salieron en este mes de diciembre que se está grabando el video. Ya tienen tiempo circulando. Entonces, esa es una tarea que debió de haber estado resuelta ya hace tiempo. Y bueno, pues en el blog, insisto, que va a tener la liga, puede usted descargar los programas sintéticos de primaria y secundaria, los campos formativos de la educación preescolar y también tenemos material relacionado con educación inicial. Y bueno, pues llegaríamos al 6 de enero única y exclusivamente a esto, esbozar el programa analítico a partir de los insumos analizados en el taller. Este es el momento estelar del taller. Dice, esbocemos nuestros programas analíticos. Hacer el ejercicio colectivo. Nuevamente, hay que tener conocimiento del programa sintético, hay que tener un filtro de análisis
sobre los análisis realizados, mejor dicho. Ya hicimos mucha lectura, mucha discusión, mucho análisis. Esto de las experiencias de la pandemia lo coloqué por una razón en particular. Ya todos hicimos un ejercicio de este tipo, o por lo menos estuvimos cerca o tuvimos en nuestras manos un documento por lo menos que más o menos hizo esto y orientó sobre ello. Y bueno, pues quizás sea necesario tener formatos o referencias necesarias para hacer esto. Estos dos en particular nos van a ayudar para tener finalmente nuestro borrador. De la barrita número 3 y 4 tienen que ver estos que están aquí. Probablemente usted ya los reconoció. Las orientaciones para identificar y seleccionar contenidos curriculares indispensables que emitió la Mejoredu, o el otro, el marco común de aprendizajes para el regreso a la nueva normalidad. Todos ellos fueron adecuaciones que se hicieron a los aprendizajes esperados. Bueno, el segundo. El primero, sobre cómo identificar contenidos curriculares indispensables. Recuerde que hasta ahorita nos dijeron que si no da tiempo podemos empezar por ahí. Entonces, esto ya lo hicimos, ya lo tuvimos en la mano, ya los ejecutamos. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Se seleccionaron y se contextualizaron a las posibilidades que había durante la contingencia sanitaria. Entonces, digamos que en esencia, recientemente lo vivimos, ahora simplemente lo vamos a hacer de otra manera. Le voy a dejar también como parte de el paquete de material que le puede ser de utilidad el enlace a la revisión de estos documentos que se hizo en la sesión número 5 del Consejo Técnico Escolar del ciclo escolar 2021-2022. Y bueno, pues así es como llegamos a la finalización de la revisión de estas orientaciones. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Hasta la próxima.